Ya estamos de regreso en la 102.5 FM, 121 AM Radio Valparaíso, haciendo nuestro primer capítulo de Palabras Cruzadas. Usted ya lo vio en este primer bloque. Tuvimos varios temas analizando ahí con nuestros panelistas, Manuel Millones, Janet Bruna, Yanni Rivera, Oscar Valcarce, con quienes vamos a continuar debatiendo, continuar conversando y profundizando sobre algunos temas. Se cruzó, yo no lo había consultado, no lo había preguntado, Oscar, pero se cruzó el tema de la justicia, lo dijo Janet, por ahí Yanni también. Esto de cambiarle el nombre al Poder Judicial, puede tener algún sentido, explicación, si uno revisa las iniciativas que se han presentado y lo que se ha podido avanzar y debatir. Pero mi pregunta va por otro lado, Oscar. ¿Son los temas que las personas en la calle, personas comunes y corrientes, le estaban pidiendo a la convención cambiar? Porque me da la impresión de que lo que ellos han pedido siempre, o que uno escucha siempre cuando está en la calle, es que termine la puerta giratoria, que los procesos sean mucho más rápidos y ágiles, que las víctimas no se sientan en desamparo cuando se enfrentan a alguna situación y que los actos cometidos y los delitos tengan las sanciones correspondientes. Pero de eso no hemos escuchado mucho. Más bien se ha centrado todo en el nombre, en separar, en poner límites, por ejemplo, a los jueces, en poner límites también a los integrantes de la Corte Suprema. Eh, ¿Qué te parece aquello, Oscar? ¿O estoy Sí, equivocado? Que puede ser quiero también ser, razonable. quiero ser lo más breve posible, pero solamente indicar que lamentablemente los titulares negativos muchas veces son los que quedan. Yo lo que sí, con Manuel, Janet, Yanni, yo estoy de acuerdo con ello, hay una preocupación y bienvenido que así sea. Estamos viviendo yo creo que el proceso democrático más importante de nuestra historia, entonces no solamente preocuparnos, sino que también ocuparnos y estar atentos al proceso, pero también en justa medida en relación al trabajo que se está realizando hoy día en la comisión. Hay muchas cuestiones que quedan en el aire, como que si ya hubiesen estado aprobadas, pero no, han ido teniendo modificaciones principalmente en el Pleno y se espera incluso que pueda tener alguna reorganización, ¿cierto?, normativa en la comisión de armonización. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono principalmente porque hay ciertas cuestiones que se dan como ciertas, por ejemplo, la limitación de los jueces, ¿cierto? Que se le iba a, ya no iba a correr la inamovilidad de los jueces, hoy día eso ya está superado. Está superado también el tema de la bicameralidad, que también hubo en algún conflicto, ¿cierto? Cuando se señaló que íbamos a hacer que el Parlamento no iba a ser solamente unicameral, y hoy día ya está resuelto que la bicameralidad asimétrica ya está acordada en el Pleno. Entonces, justamente, Octavio, lo que tú señalas, de qué manera esto nos va incidiendo a nosotros, o a las personas en general, y yo creo que las personas que nos están escuchando quisieran saber. Hoy día hay cuestiones que no salen en la prensa, pero que sí han sido aprobadas. Por ejemplo, que las sentencias de los tribunales estén en lenguaje común, que puedan ser atendibles, ¿cierto? Que la resolución de los jueces sean debidamente fundadas, toda la resolución de los jueces, que el acceso hoy día a la justicia esté garantizado. Cuestiones que a lo mejor pueden ser más o menos simples en el discurso, pero que en los hechos a las personas les afecta determinantemente. Cómo podemos ir acercando, ¿cierto?, el acceso a justicia y el entendimiento de la justicia también a las personas. Por último, señalar que los derechos indígenas, ¿cierto?, y la nueva justicia indígena es una cuestión que hoy día existe en los tratados internacionales, existen todos los instrumentos internacionales. El límite al temor que plantea Janet, ¿cierto? El límite son los derechos fundamentales de la persona, los derechos humanos. Por lo tanto, aquí tampoco estamos inventando la rueda, tampoco en Chile estamos inventando la rueda, sino que hoy día estamos llevando a rango constitucional cuestiones que hoy día el Poder Judicial sí de todas formas las tiene consideradas. Por ejemplo, el enfoque indígena y el enfoque de género en la tramitación, ¿cierto?, que se hace habitualmente. Esas cuestiones hoy día ya existen como tal y hoy día las elevamos a rango constitucional. Y lo bueno, como decía Janet también, que se está generando mayor capacidad de diálogo y estos 2/3, ¿cierto?, están funcionando y están siendo aprobadas las normas con bastante más que 2/3, que no estamos al límite aprobando normas, y en buena hora casi sea. Manuel Millones, consejero regional, también consultarte sobre lo que tú has podido percibir de estos avances, evidentemente ha sido lo más llamativo, o una de las cosas más llamativas, el tema de la justicia, el cambio de nombre,
¿Cómo aterrizarlo también a la región? Porque muchas veces pareciera que se está hablando solo de Santiago, el Mira, tema de justicia. yo creo lo más importante, Octavio, yo he tenido contacto permanente con los convencionales que representan el sector que yo represento, para monitorear en lo que a mí me compete, que es el tema regional y otras áreas de interés. Entonces, por ejemplo, concordábamos con Janet cuando fue candidata que era muy relevante y significativo que el derecho a la vivienda que era consagrado en la Constitución. Y de eso se ha hablado poco, aún no se ha hablado, ¿no? O nada. Ha quedado más los titulares sobre estos temas más conflictivos. Pero también es importante, a la vez de lo que dice Oscar, yo tuve, antes que iniciara el trabajo de la convención, un seminario con expertos españoles y con la Universidad de Santiago Católica, donde escuchábamos que ellos incorporaron hace mucho tiempo atrás en su constitución el derecho a la vivienda, ¿no? Y han transcurrido 20 años y no ha pasado nada, ¿no? Porque ustedes saben que en Europa y particularmente en España lo más caro es la vivienda. Entonces, esto es muy importante por la gradualidad y el tener, para que la comunidad o los ciudadanos que nos escuchan, no significa que esté incorporado en la Constitución y posteriormente las leyes orgánicas respectivas, que la respuesta no está inmediata. Porque todos estos nuevos derechos que se ha hablado, independientemente del tema judicial y otro, requiere de recursos, y muchos recursos. Para dar respuesta a la demanda, estamos hablando de que solo en esta región hay un déficit de 60.000 viviendas. Entonces, para dar respuesta, esto es muy importante porque los sueños nacen que la Constitución nos va a dar respuesta a distintas demandas y no hemos concentrado particularmente en algunos titulares de algunos convencionales que, como dice Oscar, ganaron en las comisiones respectivas sus propuestas, pero que fue lo más incendiario y después el plenario las maduró o las razonó. Entre eso quiero plantear la eliminación del Senado, porque a diferencia de lo que dice Oscar, no es lineal lo que están planteando esta Asamblea Territorial. Hay un acuerdo de eliminar el Senado como tal, como lo que hoy día existe, y modificarlo por una Asamblea Territorial con competencias muy menores respecto a lo que tiene un Senado, ¿no? Entonces hay un cambio de fondo, que es la discusión política que se plantea con los socialistas, con la derecha, un poco buscar algunos acuerdos. No todos, por cierto, quieren eliminar el Senado. Entonces, hay ciertas materias que hay afinidad, ¿ya? Que hay cruce de opiniones en los distintos bloques que entienden que no están los tiempos para implementar algunas medidas. Entonces, hay una cierta inquietud, ¿ya?, por la eliminación de algunos cuerpos, el Consejo Regional, el Senado de la República, la modificación de los tribunales, que por esa ambición de quererlo todo, no estamos haciendo avances, porque todos concordamos, y aquí hay dos abogados, que la justicia hay que modificarla. La justicia está llegando tarde o no hay justicia en algunos casos. Entonces, nos estamos quedando en las cosas más simbólicas y no nos estamos quedando en las respuestas que requiere la ciudadanía. Y ahí puede haber, Oscar, una gran frustración de la ciudadanía cuando mire la Constitución y no encuentre la respuesta a las demandas que motivaron la crisis del estallido. Lo dijo Manuel recién, hay bastantes palabras cruzadas también en la convencional. Te quiero preguntar, Yanni Rivera, ¿qué esperarías tú que se estuviera viendo en este minuto en la convención? ¿Qué temas te gustaría ya empezar a escuchar o ya empezar a conocer qué avances hay o qué textos hay? No, varias cosas. Primero, asegurar un buen proceso de descentralización, un proyecto o un proceso en el cual aborde nuestra realidad. Nosotros no podemos tener un Estado federado porque no, nuestra cultura, nuestra democracia así lo dice. Con regiones tan distintas es bien complicado, ¿no? Pero por supuesto, además que salvaguarde ciertas cosas, el rol del Senado, el rol del Tribunal Constitucional, el rol del Banco Central, que son fundamentales. No hay ningún país en el mundo que no tenga Tribunal Constitucional. Uno podrá cambiar ciertas atribuciones, pero siempre es bueno tener, bueno tener un tribunal en el cual uno se sienta que tiene cabida para resguardar la constitucionalidad de cada proyecto, como también así la bicameralidad. La bicameralidad le ha dado garantía de buenos proyectos de ley, de buena calidad, donde hay una revisión, por algo hay una cámara de origen, una cámara revisora, y esto le hace muy bien a la democracia. Son muy pocos los países que tienen que son unicamerales y no son buenos ejemplos. Lo otro que también echo de menos y espero que se concentren fuertemente en garantizar ciertos avances que son importantes para la ciudadanía. Por ejemplo, en materia económica, el derecho a la propiedad, sobre todo al emprendimiento y garantizar ciertas funciones que el Estado tiene que dar, sobre todo en materia, por ejemplo, en materia de salud. Yo creo que en materia de salud ahí se puede hacer muchísimo en avanzar, por ejemplo, para evitar que a través de una ley superior u otra ley se puedan
esconder ciertos abusos que muchas empresas o muchas ISAPRES tienen con los usuarios. Yo creo que la Constitución es bueno que también garantizara aquello. Gracias, Yanni. Janet, la misma pregunta. ¿Qué esperas tú que pudiéramos estar hablando precisamente, por ejemplo, en este programa y no tanto de los otros temas que se han ganado titulares? No, como lo dijo Manuel, la verdad es que mi gran bandera de lucha, bueno, dos grandes banderas de lucha ha sido el derecho a la vivienda bien regulado en materia constitucional, no se ha hablado de esa temática, y resulta que el déficit habitacional hoy día, la proliferación descontrolada de campamentos, asentamientos irregulares, es absolutamente preocupante y no se está abordando el tema con la profundidad que uno quisiera. Este tema, si nosotros nos recordamos, el Poder Legislativo nunca ha aprobado una ley compleja en un año, nunca. Entonces, como saben que tienen el tiempo que les está corriendo y esos espadas de Damocles, están diciendo, bueno, saquemos esto, aprobemos esto y ya, vamos, y vamos a la otra. Esa falta de rigurosidad nos va a traer problemas serios y complejos. No soy constitucionalista, pero sí soy una abogada especializada en derecho público y particularmente en derecho administrativo, y por lo tanto esto es absolutamente preocupante, el derecho a la vivienda. Y por otro lado, las víctimas. Las víctimas de delito no están siendo consideradas en la Constitución. Se habla de un poder judicial, se habla de los pueblos originarios, pero aquí quienes han padecido una Constitución que no fue capaz de velar por el acceso a la justicia de las víctimas de delitos que tienen que pagar un abogado particular para poder ser defendida de las violaciones, para defender a la infancia vulnerada, para defenderse, versus imputados que tienen abogados gratis pagados por el Estado en forma inmediata. Eso no está siendo solucionado. Por lo tanto, a tu pregunta, Octavio, que tú hacías hace un momento atrás, ¿se están resolviendo las demandas que protagonizaron el conflicto y el estallido social del 2019? No se está atacando, no se está yendo a ese foco. La ciudadanía podrá quedarse con eslóganes, es preocupante, porque lo que aquí yo veo es que todos quieren cumplir dentro del año y sacar un borrador de constitución, pero lo van a hacer aún a costa de que nuestra ley fundamental deje sin resolver los problemas que tenemos como sociedad, y eso es lo verdaderamente preocupante, más allá de que uno esté de acuerdo cuál sea nuestro color político. Aquí le estamos heredando una posible constitución nueva a nuestros hijos, a nuestros nietos, y son ellos quienes van a padecer las consecuencias de hacer las cosas a la rápida, y por lo tanto todo lo que se hace a la rápida se hace mal. Yo estaría siempre por aumentar el plazo de vigencia de la constituyente, y eso sí, me gustaría que el Parlamento lo pensara para no sacar este borrador tan a la rápida. Escuchamos la opinión de Janet Bruna, porque estamos en Palabras Cruzadas, junto también a Yanni Rivera, Óscar Valcarce y el consejero regional Manuel Millones. Tal vez podríamos aplicar esta misma pregunta que nos hace Janet, la dejó abierta ahí. Óscar, si tú tuvieras que tomar una decisión sobre si extender el plazo, que ya está extendido, recordemos, de ese plazo inicial, ¿qué preferirías tú? ¿Que se cumpliera ese plazo, que sacaran lo que tienen que sacar, o generar algún nuevo plazo? Sino, sin lugar a dudas, y esto es una opinión personal, pero creo que también es compartida por, no solamente por las personas que estamos conversando ahora, sino que espero que también por gran parte de las personas que tengan que tomar decisiones, que ojalá se extienda el plazo. Claramente lo que se está trabajando, ¿cierto?, el texto que esperamos, como decía Yanni, que sea la casa de todas y todos, y que sirva también no solamente para nosotros, sino que también para nuestros hijos y, por qué no, para nuestros nietos. Entonces, entre más tiempo se le da, sabiendo que hoy día existe un muy buen trabajo, un trabajo de lujo en la constituyente, para los pocos recursos que le dio el Estado, para la poca posibilidad que se le dio para el pago de asesores a los constituyentes, para las dificultades mismas para la instalación del proceso constituyente. O sea, el trabajo que hoy día está de lujo. Lo que me gustaría que las personas que nos están escuchando tuviesen también claridad, que el proceso constituyente no se inició para dejar las cosas como estaban. Las cosas como estaban, ¿cierto?, nos afectaban a todos. ¿Por qué? Porque, como decía Manuel, como decía Janet, teníamos, por ejemplo, el problema de vivienda, del cual nadie se hizo cargo, ni este gobierno ni el anterior, ¿cierto?, de la manera que se debía hacer cargo el Estado de Chile durante muchísimos años.
Por ejemplo, ¿cierto? El acceso a la justicia. Por ejemplo, el acceso a pensiones, ¿cierto? La seguridad social, de qué manera nos vamos haciendo cargo de una efectiva seguridad social. Educación, salud, en fin. Y para tranquilidad de todos los panelistas, ¿cierto? Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero no podemos estar atentos y atentas a cada uno de las discusiones que se están dando en las comisiones. Las comisiones que han salido hasta el momento son justamente los temas que nosotros hemos conversado, que es justicia, que es la forma de Estado, ¿cierto? Pero hay comisiones, por ejemplo, la de derechos fundamentales, en la cual van a venir los temas que justamente hemos planteado. En mi opinión, y por lo que he escuchado también parece que se colectiviza, ¿cierto? Que tienen que existir ciertos derechos universales garantizados. Tenemos que vivir en un Estado social de derecho. Y en eso, hoy día yo creo que la Constitución va a ser fundamental para asegurarnos una buena educación, salud, vivienda, transporte público y seguridad social. Yo entiendo, como decía Manuel, esto no es con varita mágica, esto no es de un día para otro, esto necesita recursos, pero la Constitución es el horizonte hacia dónde tenemos que caminar como Estado, que yo creo que como Estado estábamos un poco perdidos, ¿cierto? No poniendo bien el foco donde se debía poner. Hoy día la Constitución y la invitación yo creo que nos están haciendo los constituyentes en este diálogo es a eso, dónde ponemos el foco y hacia dónde queremos caminar juntos. Manuel, si tú estuvieras en el Senado, en el Parlamento, y tuvieras que tomar esta decisión. Mira, de todas maneras, porque estamos hablando de una constitución que además, ojo, además siempre los distintos abogados o expertos dentro de la misma convención hablaban de tener una convención, una constitución bastante reducida, ¿no? Y todo el resto resolverlo con ley orgánica, ¿ah? Pero acá hemos escuchado y hemos visto distintas intervenciones de los convencionales que quieren regularlo todos, quieren incorporarlo todo en la Constitución, mirar el cielo, ¿ah? Prohibir el electromagnetismo, que tiene que ver con las antenas, con el 3G, 5G. Entonces, de verdad, eso es ruido, digamos, que afecta el horizonte o el objetivo más importante, como dice Oscar y Janet: salud, vivienda, justicia, educación, agua, entre otras, ¿no? Pero estamos hablando de 7, 8 principios rectores, ¿ya? Pero cuando tú empiezas a agregar y empiezas a observar que cada uno coloca su propia bandera, ¿ah? Su propia impronta, con cosas que no fueron planteadas, en este caso, por el estallido o por los distintos actores sociales, entonces uno se empieza a distorsionar. Y hemos visto convencionales votar 100 artículos en un día. Es imposible la calidad legislativa de eso. Y además, el grueso de los convencionales, hay un contrapunto con Oscar, han contratado asesores comunicacionales, no abogados, no ingenieros, que le ayuden a mejorar la técnica legislativa. Entonces, yo creo que es importante darle un mayor plazo, ¿ya? Porque lo contrario, recuerden ustedes que después que se evacúe de parte del plenario, hay una comisión que tiene que armonizar los textos, porque hay incoherencia entre uno y otro, se colisionan las comisiones, y después que se someta al país, y si se aprueba, esto es importante para quienes no nos escuchan, tiene que haber las distintas leyes orgánicas que hagan la bajada en cómo se implementa ese derecho, esa norma. Es decir, estamos hablando 3 años más a lo menos. Es decir, estamos hablando que el próximo gobierno, no el gobierno del presidente Boric, va a ver recién los resultados por la magnitud de temas a tratar. Y ustedes saben cómo trabaja el Parlamento, lo decía muy bien Janet. Hay proyectos que llevan 3, 4 años, un proyecto. Y cuando tú además quieres aumentar la Cámara, entonces de verdad, Oscar y Janet y Yanni, del punto de vista del resultado final de la implementación, lo más inmediato para el ciudadano, uno no lo ve tan de corto plazo. Por eso yo quisiera tener un plan B. Y el plan B sería aumentarle un plazo razonable para mejorar la técnica legislativa y podamos tener pronto leyes orgánicas y no leyes interpretativas de una cosa que va a ser un híbrido. Yo confío en que ojalá opere la sensatez, el presidente llame a su colectivo, Boris me refiero, y podamos ampliar el plazo para sacar una constitución razonable. Yanni, ¿tu opinión acerca de este mismo punto? No, convencido de que hay un espacio todavía de entendimiento importante que la izquierda, los que tienen mayoría hoy día, entiendan que hay que buscar acuerdos para poder tener una constitución de todos. Pero por sobre todo yo insisto que hay sectores que tienen que dar el ancho, y siempre el que tiene que dar el ancho es el sector que está gobernando, y los que gobiernan hoy día tienen que entender que son los grandes favorecidos o perjudicados por una mala constitución.
yo creo que si nosotros nos ponemos de acuerdo y hacemos bien las cosas, vamos a tener un proyecto que vamos a poder ir a votar todos juntos por el apruebo. No me gustaría estar, y no me veo en la posición del rechazo, pero tampoco no podemos dar un cheque en blanco. Por lo mismo es fundamental que todos entendamos que podamos tener una paz social y dedicarnos por completo los próximos 20, 30 años en trabajar por el país y no tener que estar hablando de las cosas que nos dividen, porque si partimos con una constitución que nos divide, difícilmente vamos a avanzar y llegar a grandes acuerdos de Estado. Yo creo que ahí está la discusión importante, estimado Octavio. Sí, tienes toda la razón. Y otros temas además, Yanni, que deberían estar, tal como lo hemos mencionado a lo largo de este programa, que deberían estar y que deberían ser ya parte del debate, sobre todo pensando en el corto plazo que queda. Uno de ellos tiene que ver con un tema bastante más local, motivo de muchas campañas, motivo de muchos discursos políticos incluso. Así es. Vimos a Janet tomando agua, por ejemplo, hace un rato, y es lo que yo les quiero consultar, tiene que ver un aterrizaje un poquito más local. ¿Qué se está haciendo con el tema del agua? ¿Qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado en esta materia, considerando que fue uno de los grandes eslogans de la campaña de gobernador regional, por ejemplo, que ha sido tema de debate de algunos parlamentarios, pero donde, al menos, corríjanme si me equivoco, no veo algún proyecto específico, algún proyecto concreto que vaya a enfrentar derechamente este tema, Oscar. Sí, yo creo que ahí quien nos puede contar o poner más al día es Manuel, ¿cierto? En función de que se ha avanzado en el Consejo Regional, pero como conflicto y como problema propiamente tal, ¿cierto? Entendemos que hoy día yo creo que toma la prioridad número uno. He tenido la suerte por mi trabajo, además, de estar en Petorca, de estar efectivamente en los lugares donde se genera la mayor, ¿cierto? La mayor necesidad del recurso hídrico, que hoy día no solamente en Petorca, yo me tocó ir hace 2 años, ya la situación era catastrófica, sino que hoy día es toda la región y efectivamente obedece hoy día a problemas de corte naturales, ¿cierto? Que mientras no exista precipitación es bien complejo tener recursos hídricos, pero ahí yo creo que tiene que estar la mano el Estado. Yo ahí hago el llamado al gobierno saliente, ¿cierto? Que probablemente hizo algún esfuerzo en la materia, pero yo creo que este esfuerzo tiene que redoblarse en función de que las personas puedan acceder al recurso hídrico en las condiciones mínimas, ¿cierto? Básicas para un subsistir digno. Hoy día, lamentablemente, cuando nos anuncian, ¿cierto? Entiendo que la primera comuna que anunció cortes fue Nogales, y después se fueron sumando otras comunas, y con el riesgo que en algún momento todos podamos tener algún tipo de incidencia en nuestro servicio. Hoy día entendemos, ¿cierto?, que el Estado quien debe también apalancar proyectos, me imagino, focalizar el trabajo de los servicios públicos, el trabajo con las comunidades, el trabajo con los territorios, el trabajo con los municipios. Yo creo que es fundamental hoy día, y como todo conflicto también depende mucho de los recursos que están dispuestos hoy día a gastar a través del Estado. Preguntémosle al consejero Manuel Millones, pues si se ha avanzado, ¿qué ve él ahí dentro del edificio de la Intendencia sobre ese tema? Mira, la verdad es que nada, porque la primera medida que tomó el gobernador fue comprar camiones aljibe, como 57 camiones aljibe, que se lo aprobamos, y más de 5.000 millones, y claro, son soluciones parche que ayudan, obviamente, a las comunidades más pobres o que viven de agua potable rural, pero no es una solución de fondo. Y aquí falló los dos gobiernos. La presidenta Bachelet prometió una planta desalinizadora para Petorca, para la provincia, digamos, en este caso la Ligua, ¿verdad? No cumplió. El presidente Pañera no lo prometió, pero no hicieron nada por tener una planta en ese sector, que no hubiera permitido descomprimir la zona más afectada por la sequía, que es la provincia de Petorca. Y los esfuerzos que hay son privados, ¿eh? 2 empresas privadas tienen aprobación para proyectos desalinizadores. Uno de ellos, Agua Pacífico, que lleva agua a Quillota, a las termoeléctricas, por tanto eso permite desahogar un poco la cuenca del río, y lleva agua a Santiago. ¿Ya? ¿Y por qué hago este punto? Porque ese esfuerzo financiero de una empresa privada que le va a vender agua a las industrias va a pasar por Olmué, y en Quebrada Alvarado le va a dejar agua a 1.000 pesos metro cúbico. Y los vecinos de Laguna Verde, amigos, le compran a 10.000 pesos metro cúbico. El agua puesta en Laguna Verde, depende del lugar que tú te emplaces, ya sea sector bajo o alto, te puede cobrar 10, 13 hasta 15.000 pesos el metro cúbico. Fíjense la diferencia. El agua de 2 kilómetros de Quintero a Quebrada Alvarado
1.000 pesos metro cúbico, y acá el enorme gasto para el Estado. Entonces, cuando si vemos que ya no está lloviendo, las napas están secas, tenemos una escasez hídrica brutal que ya no afecta solamente la agricultura, la minería, sino que el consumo humano. ¿Por qué, diablo, no hemos hecho las inversiones estatales, como se está haciendo en Antofagasta, o no le exigimos a la sanitaria, como se está haciendo en Concepción, que Bio está haciendo la planta desalinizadora, o finalmente le exigimos a los privados, a un tercero, que haga estas inversiones? Yo sería partidario de tener 2 plantas en la zona, una zona norte, una zona central y eventualmente Laguna Verde, lo hemos hablado con los vecinos, que permita envasar el agua en Peñuela, y con eso cubriríamos las necesidades, en este caso, de los vecinos de Laguna Verde y también del Alto Valparaíso, Viña del Mar. Sobre eso se requieren decisiones políticas, ¿ya? Y hay 2 opciones, como dice Óscar, o inversión pública o inversión privada, pero no estamos tomando ni una ni la otra, nos quedamos solamente en Eso es lo preocupante, caminar, en criticarnos, en crear comisiones, y yo veo con mucha preocupación lo que viene para este año, porque claramente se ha anunciado que quedaría agua hasta, en este caso, hasta abril. Sí, muy complicado el tema. Janet, consultarte, ¿qué pasaría si las señales de sequía o los cierres de escuela porque no hay agua ocurrieron en Valparaíso, en Viña del Mar? ¿En Concón sería distinto, crees tú? Porque hasta ahora, Sí, claro, nos parece muy absolutamente. dificultoso, muy penoso que ocurra en Petorca, en una escuelita pequeña, pero O sea, cortemos el pareciera agua que no mueve. a la gobernación regional, cortemos el agua a la alcaldía, y no es broma, el tema acá no pasa solo por hacer este juego de qué pasa si te afecta a ti, sino que ha bajado la presión del agua. Eso ya está pasando y se está estudiando si van a llegar a medidas más drásticas a nivel de llegar a cortes programados. Eso es algo que está en estudio y es algo que tenemos que asumir como ciudadanía. Aquí dejemos de pedirle todo al Papa Fisco. Acá tenemos también que actuar nosotros mismos, porque es súper fácil mirar para el lado y exigirle a otros, pero aquí estamos fallando nosotros. Fíjense que yo viví cuando chiquitita en Arica, el año 86. En el año 86, en Arica, había racionamiento del agua. Todas las casas tenían estanques y teníamos agua potable 4 horas al día. En las poblaciones más alejadas, esas 4 horas al día era la madrugada. La gente tenía que levantarse en la madrugada para poder tener agua potable, llenar los estanques, etc. En el centro, en el plan, lo que uno denomina, uno tiene este lenguaje porteño, ¿no? De hablar de plan y cerro, pero en el centro de Arica se tenía agua potable en la mañana. Y así iban por sectores. Por lo tanto, lo que para nosotros es tan raro, ya lo tenían muy, muy asumidos en los años 80, que también en ese periodo fue bien complejo el tema del agua. Pero fíjate que acá, esto no es constitucional, esto es un tema de proyectos, como decía Manuel. También Manuel ha estudiado muchísimo el tema de las aguas grises, ya las desalinizadoras, trabajar el proyecto de trabajar con las aguas grises está votado. En realidad nadie está colocándose las pilas con este tema y yo creo que van a llegar tarde los proyectos. Fíjate que hay para el sur proyectos de empresas también que están trabajando con aguas grises, que están subdividiendo predios, poniendo ellos de sus recursos, lo cual se agradece, digamos, no están haciendo nada novedoso, porque tampoco van a tener agua después. No es un tema solo nuestro, Janet, sí, lo tenemos claro. Es absolutamente colaborativo. Acá no estamos hablando de inversión, de inversiones solamente, sino que también de cuánto yo logro colaborar. Y también me han dicho, oye, pero si lo que yo haga no va a cambiar el mundo. Y no pensemos así, o sea, lo que yo haga... Hay que cambiar esa mentalidad. Sí, puede colaborar. Yo sé que las empresas son tremendas depredadoras de agua muchas veces, pero tenemos que partir por casa. Exacto, se nos está acabando el tiempo, ha sido bastante rápido porque hemos tenido conversaciones bastante profundas, con mucho debate. Óscar, muy pequeño, si es que va a comentar algo. Sí, solo segundos. Solo brevemente, estoy súper de acuerdo con Manuel Millón en el sentido de que aquí también tiene que haber inversión privada. Lo que se comprometió la presidenta Bachelet en su momento claramente fue dejar avanzado el estudio, la factibilidad de los proyectos. Esa factibilidad hoy día existe, pero más allá de quién es responsable o no, hoy día hay que tener la capacidad también. Hay que dar el paso. No es pedirle todo al Estado, sino que el Estado tome la decisión de que por fin eso se haga, a lo menos. ¿Ya? Queremos darle las gracias, Óscar.
Valcarce, a Janet Bruna, a Manuel Millones, a Yanni Rivera, que tuvo que escaparse algunos minutos antes porque tuvo alguna complicación, por haber participado de este primer Palabras Cruzadas, porque su opinión es muy importante y seguramente vamos a seguir conversando con ustedes y otras figuras de la región de Valparaíso para hacer este programa, Palabras Cruzadas, y seguir debatiendo de los temas más importantes para nuestra zona. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por supuesto a todos los que nos han escuchado en Radio Valparaíso 102.5 FM, 121 AM, y nos volvemos a encontrar el próximo domingo en Palabras Cruzadas. Que estén muy bien. Radio Valparaíso presentó Palabras Cruzadas, el mejor análisis periodístico de la semana, con opinión, debate, conversación y destacados panelistas regionales y locales. Palabras Cruzadas, a través de la 102.5 FM y 121 AM. Conduce el periodista Octavio Tapia Salas. Producción general, Camila Guzmán Burgos. Palabras Cruzadas, por Radio Valparaíso. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.